Buenos días. Gracias, Juanjo, por esa introducción. Y como decía Juanjo, definitivamente Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. A través de un año difícil, a través de unas situaciones difíciles, pero aquí estamos. Dice que cuando abundan los problemas, abunda el pecado, su gracia sobreabunda. Y así ha sido todo este año y estamos tremendamente agradecidos con Dios. Llegamos a la época de Navidad, época donde tratamos, sobre todo en los últimos años, de recordar el nacimiento de aquel cuyo nombre es Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero todos estos nombres maravillosos del Señor Jesucristo no se podían demostrar en una cuna, en un pesebre. Este niño tendría que crecer para que estos nombres se volvieran una realidad en la historia, un hecho histórico. Y para que su vida tuviera sentido, tuvo que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y de esta manera lograr nuestra redención. Quiero decirles que esto es Navidad. De esto se trata la Navidad. No es que un niño nació y se quedó pequeño. No es que un niño nació y se hizo hombre y murió por nosotros. Hoy, el término gracia, o favor, o recibir algo gratuitamente, etcétera, no encaja en el rompecabezas de nuestra estructura mental. Desde pequeños se nos ha instruido para funcionar de acuerdo a la filosofía de que todo en esta vida tenemos que lograrlo por nuestro propio esfuerzo. Todo lo tenemos que ganar por nosotros mismos. Esto marcó de una manera significativa nuestra manera de pensar y de actuar y de tomar decisiones. Esto verdaderamente rige todo nuestro ser. Además, pasa algo. Esta filosofía se acomoda perfectamente a nuestro orgullo. Nos encanta decir, yo lo logré. Y sobre todo cuando podemos decir, yo lo logré solo. Nadie me ayudó. Eso realmente hace crecer nuestro orgullo, hace crecer nuestra vanidad. Aún decir, a mí nadie me regaló nada. ¿Qué orgullo hay en todo esto? Y nos encanta contar todos los obstáculos que tuvimos y pudimos vencer por nosotros mismos. Otra vez, creciendo en orgullo. Y esto lo hemos llevado al marco de nuestra relación con Dios, donde equivocadamente se nos ha enseñado que la salvación es algo que el hombre tiene que lograr por su propio esfuerzo. Y esta filosofía, como les decía antes, encaja de maravilla en nuestra estructura de orgullo. Ganarnos el cielo, ganarnos la salvación. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo hay en esa frase! Pero luego viene Dios y nos dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. El cielo es un regalo. ¡Bum! ¡Qué golpe a la estructura del orgullo humano! Y no solo eso. Es que solamente
a través del regalo, esta es la única manera en la que puedo obtener la salvación. O lo acepto, o la acepto como un regalo, o nunca la podré obtener. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el resumen perfecto de la fe cristiana. Cada palabra aquí es importante y debemos entenderlas claramente si queremos seguir adelante. La gloria del hombre, la gloria que el hombre perdió en Adán, la cual nunca pudo recuperar por su esfuerzo, el Señor Jesucristo la consiguió y nos la trajo mediante su muerte redentora. Dice su palabra, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es Romanos 5. Pero ¿cómo se pudo lograr esto sin tomar en cuenta ningún valor en nosotros mismos? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se pudo hacer esto? Bueno, recuerdan que cuando Adán pecó, sucedió una tragedia, porque ahora Dios no podría tener compañerismo con él, porque Dios solo puede tener compañerismo con una persona que es perfecta, santa y justa como Él es. Y por lo tanto, lo único que pudo hacer fue declarar que Adán y todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados y desalojados, echados de la presencia de Dios. Pero aún en aquel momento, cuando Adán y Eva cayeron, Dios tenía una solución para esta tragedia: justificarnos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que para entender mejor este pasaje, para entender mejor este versículo, vamos a verlo en 3 puntos. El primero es la descripción de lo que es la justificación. Lo segundo será cómo llega la justificación a ser nuestra. Y lo tercero es cómo le fue posible a Dios proporcionarnos esta justificación. Empecemos con qué es justificación. Bueno, es el acto legal por el cual Dios nos declara justos delante de Él. No significa que lo seamos en la práctica, sino que Dios nos considera como justos a sus ojos. Esto es algo maravilloso y es algo tan alentador. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos imperfectos. A todos nos falta justicia, por supuesto, pero Dios decide vernos completamente justos por la redención que Cristo Jesús logró por nosotros. Si tan solo hoy abriéramos nuestros oídos y permitiéramos que esta verdad empezara a permear, a empapar cada área de nuestra vida, nuestro corazón definitivamente se levantaría en alabanza y adoración al entender esta gran verdad, que aunque no somos justos, Dios decide vernos, decide imputarnos, decide cargarnos, decide vestirnos con la justicia de su Hijo Jesucristo. Cuando yo veo mi pasado y hoy veo tanta imperfección en mi vida, tantos malos pensamientos y tentaciones que se presentan, esta verdad, de verdad que me hace ponerme de pie y seguir adelante, obedeciendo
y amando a aquel que decidió verme perfecto. Oigan lo que dice 1 de Juan 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice el versículo. ¿Oyeron? El mismo versículo lo enfatiza. Y eso somos. Esta verdad. ¿Cuál? El Evangelio, su muerte y su resurrección me hacen poner los ojos en su palabra y en el poder del Espíritu Santo, y la victoria en mi vida viene. Siendo justificados, dice el versículo, la ley misma puede perdonar a un criminal, pero a partir de entonces solamente será un criminal perdonado. Eso es todo. Pero justificación es mucho más que eso. Cuando un hombre es justificado, es aceptado como él es y como ha sido desde la cuna, y lo será hasta su muerte. Su pasado, su presente, su futuro es aceptado, pero es declarado justo delante de Dios. La justificación no es un simple maquillaje para tapar o cubrir lo que le falta al hombre. No, la justificación la necesitamos completa, porque somos completamente malos, todos los hombres. Recuerdan hace unas semanas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay diferencia. Aquí vale la pena recordar un punto importante. Escuchamos por todo lado este término: el hombre fue hecho a imagen de Dios. Somos a imagen de Dios. Eso es cierto. Pero también debemos recordar otro hecho muy importante. Después de la caída, prácticamente toda esa imagen que el hombre tenía de Dios se derrumbó. Y simplemente quedaron destellos, algo pequeño de la imagen de Dios en el hombre, prácticamente nada. Porque el pecado vino a envenenar con malas intenciones aún lo bueno que nosotros hacemos. Y eso es lo que lo hace pecaminoso. Todo lo que somos, absolutamente todo lo que somos en virtud del primer nacimiento, ha fracasado. Y por eso mismo es que Dios nos dice: os es necesario nacer de nuevo. Dice su palabra en Juan 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que esta justificación es mucho más que simplemente no ir al lago de fuego, el cual merecemos. Ahora, por su gracia, oigan eso, estamos de pie delante de Él como lo está el mismo Cristo. Somos perdonados, indultados, declarados completamente justos. Y aunque esto no significa que somos restaurados a la forma de Adán antes de la caída, esto no significa eso, porque ni siquiera Él lo pudo sostener. Así es que el ser indultados, declarados completamente justos, no significa que somos como Adán antes de la caída. La Biblia dice esto en Romanos 8. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Somos levantados mucho más alto que Adán antes de la caída, más alto que los ángeles, más alto que los querubines y serafines, más altos que Lucifer antes de la caída. Se nos cuenta como si fuéramos uno con Cristo, unidos para siempre con Él, compartiendo todas las bendiciones y glorias que le tocan, y además gobernando con Él, compartiendo su gobierno
por toda la eternidad. Luego de escuchar este versículo de que somos coherederos con Cristo, vean lo que dice Pablo. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Guau! ¿Oyeron eso? Dice Pablo, o más bien, ¿por qué dice Pablo que ahora tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera? Bueno, cuando entiendo que Dios me declara justo, que yo soy uno con Cristo, que soy coheredero con Él, que reinaremos juntamente con Él, comprendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toda tribulación pierde su peso ante esta verdad. Todo problema, todo pierde, aún la muerte pierde. Perdemos el temor a la muerte, perdemos el temor a los problemas, a las dificultades, porque nada de esto se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La perspectiva con la que vemos los problemas ahora cambia radicalmente ante el anuncio de que somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo por toda la eternidad. Por esto, Pablo le decía a su discípulo Timoteo, le decía, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¡Qué promesa! ¡Qué perspectiva de la vida! ¡Cuánto regocijo viene a nuestra vida al entender que no importa lo que pasemos, no importa cuán grave sea, no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El segundo punto es, ¿cómo puede llegar a ser nuestra esta salvación? Bueno, Pablo comienza con una doble afirmación, el versículo que estamos estudiando. Gratuitamente, y luego dice, por su gracia. Él quiere subrayar, resaltar, poner en negrita y con amarillo, que es un regalo, algo completamente gratuito y además inmerecido. Es un regalo sin precio, sin devoluciones y sobre todo sin motivo alguno en nosotros. Es extremadamente raro que una persona que no nos aprecia nos dé un regalo, ¿no creen? ¿Que es así? Pero es aún más extraño que una persona que hemos pisoteado, de la cual nos hemos constituido sus enemigos, una persona que hemos ignorado, nos ofrezca un regalo, y mucho menos un regalo comprado con su propia vida. Así es que si hay alguien que nos quiera dar un regalo en estas condiciones, este alguien tiene que ser Dios. Porque solo el amor de un Dios podría hacer esto. No existe capacidad humana para hacer esto. Y para entender esto un poco más allá, vamos un momento a la vida de Jesús, donde Él dijo una frase, o dijo esta frase: pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando Pablo dice gratuitamente y dice por su gracia, quiere decir esta misma palabra que dijo Jesús en esta frase.
A él lo odiaron sin motivo, a nosotros nos amaron sin motivo. Fuimos salvos sin un motivo alguno en nosotros. Dice, siendo justificados sin causa alguna, sin motivo alguno en nosotros. Gracia no es solo un regalo gratuito, es favor inmerecido, es favor concedido a alguien que es completamente indigno de recibirlo. Es un regalo para los que merecemos completamente lo contrario. Y eso no es nada. Ese regalo se nos da mientras estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Debemos alejarnos lo más que podemos de la herejía que enseña que si alguien recibe la gracia es porque Dios vio algo bueno o porque vio algo de fe en la persona. Eso no es correcto. Eso sería una obra. Eso sería decir que Dios nos volvió a ver porque había una obra, una buena obra en nosotros. Entonces ya no sería por gracia. Y nuestra Biblia y todas las Biblias dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y añade Pablo en Romanos 11, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia, sería una deuda. Si la salvación tuviera la raíz en algún mérito nuestro, sería terrible, porque siempre estaríamos en la duda de si habríamos alcanzado adecuadamente los requisitos. Pero qué descanso es saber que no hay motivo en nosotros, no hay mérito en nosotros, no hay nada en nosotros. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente: el primer enlace entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No son mis méritos, sino mi miseria. No son mis riquezas, sino mi necesidad, dijo Spurgeon. MacArthur también dice: la ley revela la justicia de Dios y expone la justicia del hombre. Por otro lado, la gracia no solo revela la justicia de Dios, sino que precisamente otorga su justicia a aquellos que creen en su Hijo. Vamos al tercer punto. ¿Qué es lo que hace posible todo esto? ¿Sobre qué base hace Dios esto? Y el versículo que estamos estudiando nos dice: por la redención que es en Cristo Jesús. Por medio, en conexión con la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben? No era posible para Dios, aunque Él es amor, simplemente salvar de la manera que dijo: sea la luz, y fue la luz. No era que Dios podía decir: los quiero salvar, y hubiéramos sido salvos. No, Él no podía hacer eso, porque para justificar, para salvar al hombre, primero debía hacerse justicia. Alguien debía antes pagar por los pecados de aquellos a quienes se les quería regalar la justicia, a quienes justificaría, a quienes salvaría inmerecidamente, solamente por gracia. Para entender un poquito la palabra redención, y vamos a explicarla ampliamente, pero algo muy sencillo es cuando usted ha puesto un artículo en una casa de empeño, y si usted quiere volver a recuperar ese artículo, pues tiene que hacer un pago, y el pago que usted pidió más los intereses. O sea, en otras palabras,
si quiere redimir el artículo, tiene que hacer un pago. Para nosotros fue gracia. Para nosotros fue un regalo inmerecido. Para nosotros fue un regalo sin motivo alguno en nosotros, sin causa alguna en nosotros. Para nosotros fue un regalo gratuito. Pero para Dios significó un costo inmenso: la muerte de su propio Hijo. Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, Dios sabía, desde que aquel niño nació en el pesebre, su padre sabía que tendría que morir. Y él también lo sabía, y por eso vivió para morir. Jesús no vino a contarnos del amor de Dios. Jesús vino a demostrarlo de la única manera posible, muriendo, entregando su propia vida por nuestra redención. Así logró un camino por el cual podemos ser salvos. Él dijo: yo soy el camino. Con todo y su vida perfecta, sin su muerte, sepultura y resurrección, el amor de Dios habría sido solo una nueva filosofía, otra nueva idea en el mundo intelectual, otra religión más. Y la Biblia, un simple libro más para leerlo y exhibirlo en una biblioteca. De hecho, lo que hace tremendamente diferente al cristianismo de las demás filosofías y religiones es la intervención de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Ningún líder vivió perfecto y mucho menos murió por ellos. Y mucho menos resucitó. Pero Jesús sí lo hizo. En todo el Nuevo Testamento, la palabra redención es usada para marcar, para denotar la liberación realizada a través de la muerte de Cristo por el pago, por la pena, por el pecado. En tiempos del Nuevo Testamento, la palabra redención se usaba para la compra de esclavos, redimir un esclavo, comprar un esclavo. Así es que para ellos referirse a Cristo caminando por un mercado de esclavos, redimiéndolos, pagando el precio por su libertad con su propia vida, habría sido una idea completamente comprensible en los tiempos del Nuevo Testamento. Dice 1 Pedro 1, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Vamos a entrar un poquito en el griego para explicar esta palabra redención. Ella implica 3 términos griegos. El primero es agorazo, que es un término que indica o nos sirve para referirnos al pago por la compra de un esclavo. Pero esta no es en sí completa para definir la palabra redención. Necesitamos ir a 2 términos más, que es exagorazo y lutro. Estos sí completan la palabra porque es comprar un esclavo, comprar a alguien, sacarlo fuera del mercado y hacerlo parte de la familia. Esto sí es redención. El Señor Jesucristo hizo un trato, una compra completa, por eso dijo, consumado es en la cruz. El trato está hecho, el pago está hecho, todo está listo, no solo para sacarnos del mercado, no solo para comprarnos, no solo para sacarnos, sino para también hacernos sus hijos. Por eso dice la palabra en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Debido a esto, es que los redimidos ahora podemos cantar esta alabanza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es Romanos 8. Pero las analogías nos enseñan a explicar principios de la Biblia. Y vamos a irnos a una analogía en el Antiguo Testamento acerca de esta palabra, redención. Oseas es llamado el apóstol Juan del Antiguo Testamento, porque aunque en su libro habla de juicio contra el pecado y de problemas que vendrán por el pecado, es posiblemente el que mejor expresa la gracia de Dios. Oseas 14 dice lo siguiente: porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y en este libro de Oseas encontramos posiblemente la mejor analogía que existe en toda la Biblia para explicar la frase: de tal manera amó Dios al mundo, de Juan 3:16. Dice así esta historia: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto es Oseas 3:1. La mujer con la que se le había pedido a Oseas que se casara había cometido adulterio. Había abandonado a su esposo Oseas y había llegado a ser una esclava llena de vergüenza y posiblemente desnuda, descubierta, en venta en el mercado de esclavos. Y Dios le pide a Oseas esto: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para los hijos de Israel. En esta acción de Oseas
vemos una gran metáfora, una metáfora de la profundidad de tal manera amó Dios al mundo. A alguien como tú o yo, aunque adúlteros. Esto es un retrato de Cristo, que es enviado al mundo a amar a personas que no merecen nada más que la condenación por su pecado. Personas que abandonamos a Dios, adulteramos confiando en decenas de cosas, en decenas de ídolos, antes que en Él. Pero vemos a Cristo entrando en el mercado de esclavos, con su billetera llena de su sangre, buscándonos desesperadamente para comprarnos, sacarnos del mercado, hacernos sus hijos, de tal forma que nunca más, por toda la eternidad, estemos otra vez en venta. Pero la alegoría de tal manera amó Dios al mundo no termina ahí, sino que sigue en el versículo 2. Dice Oseas: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Ahora Oseas la adquiere para sí y podría hacer con ella lo que quisiera. Era de él ya. Pudo haberla ignorado, pudo haberla tratado mal, aún tratarla como una basura. Pero oigan lo que le promete Oseas: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Pero escuchen las apasionantes palabras de amor mientras le volvía a poner el velo en su cara, mientras la cubría otra vez para protegerla de las miradas de todo Jerusalén. Tú serás mía, le decía Oseas a su esposa adúltera. No sé si entienden. Todo Jerusalén sabía que ella era la esposa de Oseas, una fornicaria. Pero él no se detiene, no le importa y le vuelve a decir: tú serás mía. Leemos: tú serás mía durante muchos días. Y luego, el clímax de todo esto, Oseas, el esposo, le dice a la esposa que la había comprado del mercado para sacarla de una vez por todas del mundo de la esclavitud, para amarla y que nunca más la volvería a vender. Oseas le dice: lo mismo haré yo contigo. Tú serás mía por muchos días. Y él le dice: lo mismo haré yo contigo. De tal manera, el Dios Santo, el Rey justo, perfecto, extendió su mano limpia para invitarnos a salir del mercado, mientras nos cubría con su justicia ante la vista de todos aquellos que conocen nuestra vida, que conocen que hemos fallado, que conocen que vivimos mal. Ante todas esas miradas, Él decide cubrirnos con su vida, con su justicia. Ustedes saben que por esto los religiosos mataron a Jesús. Los religiosos lo mataron
porque Él vino a sacar del mercado de la esclavitud, porque Él vino a cubrir con su justicia a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, cubriéndolos con su justicia. Por esto, el hermano mayor del hijo pródigo odió a su padre, porque su padre amó de tal manera al hijo menor, un hijo completamente despreciable, pero que su padre lo abrazó con su justicia y con su amor, y lo cubrió de las miradas de todos los que lo menospreciaban por lo que había hecho con su padre. De tal manera, el Señor Jesús, redimiendo a lo que se había perdido, para hacer posesión suya por toda la eternidad. Lo mismo haré yo contigo, le decía Oseas. O sea, Él será nuestro para siempre. Se revelará a nosotros. Llenará nuestros corazones al punto de que Cristo será formado en nosotros. Entonces llegaremos a ser para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es verdadera Navidad. Esto sí es Navidad. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le decía el ángel a José, esposo de María. No dice que nos salvará en nuestros pecados, sino que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, es cierto que a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. También dice, y es cierto que aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero el propósito de todo esto es llevarnos a la santidad, es llevarnos a la victoria sobre el pecado. En su plan eterno, primero nos hace libres de la esclavitud del pecado, para que, libertados del pecado, lleguemos a ser siervos de la justicia. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Esto incluye 3 grandes promesas. Número 1, libertad de la culpa y de la pena por el pecado. Número 2, libertad del dominio del pecado en nuestra vida diaria. Ya no se enseñoreará de nosotros, dice la palabra de Dios. Y número 3, al final de nuestra vida, ser libres de la presencia del pecado en nosotros por toda la eternidad. Justificación es diferente a santificación, pero nunca deben ser separadas. W.R. Newell, un teólogo de Princeton, decía esto: antes de irte del versículo 24, aplícalo a ti mismo, si eres creyente. Dite tú mismo: Dios me ha declarado justo sin ninguna causa en mí, por su gracia, a través de la redención de mi pena por el pecado, por medio de Cristo Jesús. Esto es lo audaz, creer y usar para nosotros mismos lo que aprendemos de la Escritura y lo que Dios desea, y no simplemente tener un conocimiento de la Escritura. Que Dios ayude a cada uno de los que leen estas palabras a aplicárselas a sí mismo. Vamos a orar. Qué verdad, Dios. Justificados gratuitamente. Gratuitamente.
sin ningún motivo en nosotros. Más bien, existiendo todos los motivos para nunca redimirnos. Existiendo todos los motivos para recibir el juicio por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado, por lo que hemos decidido. Recibiendo todo el juicio porque hemos dependido y adorado otras cosas, aún a nosotros mismos, aún nuestras ideas, antes que a ti. Por eso tenía que ser por gracia. No había otra forma. Tenía que ser sin motivo en nosotros. No había otra manera. Pero tú, porque nos amaste de tal manera, viniste al mercado de esclavos. Y con tu sangre pagaste el precio de nuestra libertad. Nos sacaste y nos hiciste tus hijos. Yo te ruego, Dios, como decía Newell, que apropiemos esto para nosotros. Que esto sea nuestro y que esto dicte, impresione, cautive nuestro corazón y nos lleve a vivir para ti con todo el corazón. Gracias por esta verdad. Gracias de verdad. Padre, caliéntanos, avívanos con esta gran verdad. Y Señor, te pido que tu gracia alcance a cada persona que no te conoce. Que este amor alcance y que el Espíritu Santo use este versículo 24 de Romanos para alcanzar mucha gente para tu gloria y tu honra. Te pido que hoy haya muchos arrepentimientos en creyentes y en incrédulos acerca de esta gran verdad de la redención. Padre, gracias por todo este año. Si miramos atrás y hoy está saliendo esto en televisión o en la computadora o en YouTube o en Facebook, no sé, es porque eres demasiado. Has tenido cuidado de cada detalle. Has puesto en el corazón de cada persona orar, ofrendar y aún dar de su tiempo para que estemos aquí hoy. Gracias, Señor. Gracias por este 2020. Gracias por este año atípico que nos diste, el cual nos ha enseñado y nos ha mostrado muchísimas cosas. Gracias, Padre, de verdad. Como dijimos al principio, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. O como dijo Josué, no ha faltado ninguna de las grandes promesas que tú nos has hecho. Gracias de verdad y te pido por cada familia para que pueda disfrutar estos últimos días del año juntos, que aprovechen el tiempo para compartir, para hablar, para pasar tiempo contigo también, Dios. Gracias de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Estamos felices, agradecidos con Dios y con ustedes y les deseamos una muy feliz Navidad. De verdad, que puedan disfrutar este tiempo en familia y el próximo año
No que sea un mejor año. Eso no es importante. Que sea una mejor vida en medio de lo que depara el año. Confiando en el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga de verdad. Nos vemos el próximo 10 de enero. Que descansen de verdad y disfruten.